Bueno, este es el capítulo 7 del libro Principios de Economía Política del escritor Karl Menger. Menger va a empezar este capítulo comentándonos brevemente una evolución cultural que existió en el mercado. Él dice que en un primer momento un artesano, por ejemplo, pide una prestación a cambio de un servicio. No, el artesano está, digamos, de un modo pasivo, esperando que alguien requiere de sus servicios. Una vez que esa persona lo busca y le da el salario correspondiente, el artesano se pone a trabajar. Existe un segundo estadio en donde el artesano se procura las materias primas bajo pedido. Esto supone evidentemente una espera. El consumidor se ve obligado a esperar por el trabajo, por un lado, y por el otro no sabe la calidad del mismo, porque a fin de cuentas va a ver la calidad del trabajo una vez este esté terminado. Pero luego se pasa a una producción antes de los pedidos. Una producción en masa en donde la compra de la mercancía uno compra la mercancía ya hecha. ¿Se entiende? Entonces, en este sentido, Menger hace esa distinción entre dos momentos resumidos, ¿no? En donde en un primer momento la mercancía no existe antes de que el consumidor quiera tenerla. Es decir, es el consumidor el que activa la producción de la mercancía. Ese es un primer momento, un primer estadio. Y existe un segundo estadio en el que nos encontraríamos naturalmente, en el que la mercancía ya existe previamente a las necesidades, los deseos y los pedidos concretos de los consumidores. Uno va a un supermercado y la mercancía está, los bienes están, se producen independientemente de nuestro deseo particular. Por supuesto que nuestro deseo particular, nuestras compras y nuestras ventas y nuestros movimientos dentro del mercado hacen que esa mercancía se multiplique, crezca, decrezca, hace una serie de cuestiones, produce una serie de cambios, naturalmente. A fin de cuentas, la economía, como decía Thomas Sowell, es la distribución de recursos limitados que tienen además usos múltiples. Los recursos son limitados y los usos de esos mismos recursos son múltiples y se redirigen según, digamos, según el consumidor con su consumo lo indica. Si un consumidor consume más de un tipo de cosa, evidentemente eso se va a producir mucho más que otra mercancía u otro bien. Entonces, en ese sentido, dice Menger, va a aparecer un elemento fundamental que es la división del trabajo, y la división del trabajo evidentemente va a potenciar notablemente el comercio. Menger dice que, por poner un ejemplo, las manzanas dejan de ser una mercancía apenas se compran. Esto quiere decir, entre otras cosas, que la mercancía como tal es una relación pasajera. Las manzanas dejan de ser una mercancía en la medida en que son compradas, porque el consumidor convierte a esa mercancía en un valor de uso. Bueno, puede convertirlo en un valor de cambio, naturalmente. Uno puede comprar manzanas para luego revenderlas, desde ya. Pero en la medida en que compre manzanas para consumirlas, esa manzana dejó de tener una relación mercantil. Ahora simplemente tiene un valor de uso. Llego y consumo el bien. Por eso lo aclara, dice: en la medida en que ya no se tiene intención de intercambiarla, sino de consumirla, esa manzana deja de tener una
propiedad mercantil. Insisto una vez más, vamos dándonos cuenta a medida que el libro transcurre, ya estamos por terminar porque quedan solamente 2 capítulos, que las propiedades, valor, la propiedad de mercancía, etc., son propiedades, y lo hemos ido insistiendo a lo largo de los audios, son propiedades que no se encuentran dentro de los bienes en sí mismos. No son propiedades intrínsecas de los bienes, son propiedades subjetivas. De ahí el famoso capítulo de Menger, y que es además la mayor aportación que tiene este libro para el mundo económico, el valor subjetivo. Dice Menger que la vendibilidad de mercancías, es decir, la facilidad o no con lo cual una mercancía se pueda vender, tiene 4 limitaciones fundamentales. Existe una primera limitación que es respecto de las personas a las que pueden venderse. Esa es la primera limitación que tiene el poder o no vender una mercancía, es decir, a qué personas le puedo vender mi mercancía y a quiénes no. Bueno, uno no puede venderle sus mercancías primero a aquellos que no tienen necesidades de ellas, eso es elemental. En un segundo momento podríamos decir que uno no puede vender si física o jurídicamente está inhabilitado para comprar un potencial cliente. Si hay un cliente que física o jurídicamente está inhabilitado para ejercer la compra, bueno, esto hace que sea imposible vendérselas. Clientes que desconocen las posibilidades de un intercambio, que no entienden cómo se produce un intercambio, que no entienden, digamos, la configuración básica de un intercambio, que no tienen conocimiento de eso. Y por otra parte, finalmente, las cantidades de la mercancía no son el equivalente de una cantidad mayor del bien. Una segunda limitación es cuando se está limitado por la región o país dentro del cual puede llevarse a cabo la venta. Esa es una segunda limitación. No tienen que haber impedimentos físicos o jurídicos para el transporte y demás. Si los hay, mi mercancía va a tener mucha menos posibilidad de ser vendida. Y naturalmente los costes y desembolsos inherentes al transporte no tienen que hacer impracticable la venta. Si a mí me cuesta muchísimo trasladar mi mercancía a otro país, si a mí me cuesta muchísimo ponerla a la venta porque la logística detrás de ella hace eso imposible, bueno, la venta de mi mercancía está naturalmente imposibilitada. Existe una tercera limitación, que es una limitación de tipo cuantitativa, es decir, las necesidades y las cantidades que tienen un fundamento de intercambio, hasta qué punto se necesita esa mercancía, cuál es la cantidad necesaria que una persona o un grupo de personas o un país o una nación, etcétera, hacen de esa mercancía. Por poner un ejemplo, en Argentina se consume muy poco pescado y mucha carne. Nuestra necesidad de carne siempre es 90% más que nuestra necesidad de pescado. Entonces el pescado se supone que hacemos un aprovechamiento del 20% de nuestra producción marítima y que el resto se exporta, porque a fin de cuentas no hay un mercado interno fuerte en relación al pescado. Culturalmente somos un país que no tenemos un aprecio ni forma parte de nuestro día a día el consumo de pescado. Sí, de carnes rojas, de pollo, de otras cosas, ¿no? La limitación de tipo cuantitativo, que es la tercera limitación, tiene que ver con lo que dije recién, tiene que ver también con si la compra está limitada al poder económico de la ciudad, naturalmente, si la ciudad tiene dinero para hacer esa compra, si las personas tienen dinero para hacer esa compra, si no tienen, cuál es ese tipo de relación. Y dice Menger, hay mercancías que tienen mucha necesidad detrás de compra y otras que tienen menos.
algunas mercancías son inevitables comprarlas y otras que la verdad que uno puede prescindir perfectamente y no va a pasar absolutamente nada. Y finalmente existe una limitación dentro del marco temporal del cual se lleva la venta. ¿Esto qué significa? Bueno, que hay bienes que se consumen en ciertas estaciones del año. Hay bienes que se consumen en primavera, con días un poquito más de calor, verano, etc. Otros bienes que se consumen más en invierno. Existe una limitación temporal dentro del cual las mercancías se encuentran, digamos, un canal de venta. O un canal de venta más abierto o un canal de venta más cerrado. Ocurre también que hay bienes de rápida descomposición o difícil conservación, dice Menger. Esto está claro, ¿no? Pongamos el ejemplo prototípico, el helado. Bueno, el helado se puede consumir todo el año, pero la estación que favorece su venta, evidentemente es el verano, mucho más que el invierno. Hay mercancías que tienen mercados en todos lados, en todas partes del mundo. Podríamos poner ejemplos como los productos lácteos, la carne, el arroz, etcétera, que se consumen abiertamente en todo el mundo y que no tienen mayores dificultades para eso. Pero, por otra parte, hay mercancías que están geolocalizadas en algún país, en alguna región. Por poner un ejemplo, la yerba mate, ¿no? Es una mercancía que está localizada en Argentina, Uruguay, los países de la región que tomen mate y demás. Sin embargo, si uno se va a Europa, eso va a ser mucho más difícil, mucho más dificultoso encontrar esa mercancía. Va a decir Menger una cosa evidente, que es que cuanto menor competencia en la oferta hay, el precio es elevado. Sin embargo, cuando la competencia es alta en función de la oferta, es decir, muchos ofertan una gran cantidad de cosas, el precio baja. Porque si uno tiene un precio demasiado elevado, no puede entrar dentro de esa competencia de ofertas. Si la oferta es baja, si la oferta es limitada, si la oferta casi diríamos es monopólica, el precio sube. Pero si la oferta es relativamente amplia, el precio tiende a bajar y tiende a estacionarse en lo que podríamos llamar un precio medio. También existen mercancías que van a tener un mercado siempre abierto, siempre. Menger pone el ejemplo del oro y de la plata. Que el oro y la plata encuentran compradores en todas partes del mundo y no hace falta buscar demasiado para que alguien quiera consumirlos, para que alguien quiera tomarlos, ¿no? Existen a su vez bienes que solo importan en la medida de la existencia de otros bienes, que son bienes complementarios, 100%. Por ejemplo, Menger pone el ejemplo de los resortes para reloj de bolsillo. Eso es un bien sujeto estrictamente a otro bien, digamos que independientemente de... No puede vivir, su existencia está condicionada por la existencia de otro bien, ¿no? Bueno, esos bienes tienen evidentemente un movimiento de precios mucho menor, a fin de cuentas. Hay algo que en general se puede considerar injusto y que bajo una mirada, bajo cierto punto de vista, puede parecernos injusto, pero que a fin de cuentas es una consecuencia del movimiento natural del mercado. Y por mercado únicamente en este caso entendemos la compra y venta de bienes y servicios. La compra libre de bienes y servicios. Eso entendemos por mercado.
Pero quiero decir, Menger en un momento pone el ejemplo, dice, de una obra científica, de un libro de referencia científica espectacular, pero una obra tan especializada que solamente lo van a leer poquitas personas. Frente a, por poner un ejemplo, libros de literatura universal que lo van a leer todas las personas. Está bien, en este caso estaríamos hablando de la competencia entre dos bienes que tienen prestigio, dos libros. Pero también existen ejemplos que nos ponen un poco más a la defensiva, como podría ser el prestigio que puede tener un cantante joven que no sabe cantar, que no se sabe expresar, que no estudia música, que no es un desastre. Sin embargo, llena estadios. El prestigio acompañado además del salario y acompañado además de una serie de beneficios relacionados con eso, con esa posición que ocupa, frente al poco prestigio en comparación de una persona, un artista o un científico o un campeón de ajedrez, lo que sea, que sí tiene un valor, evidentemente, que tiene un valor importante. Nos parecen injustos los salarios, la relación de salarios entre personas que consideramos más valiosas que otras y sin embargo, bueno, insisto, desde el punto de vista moral, eso puede discutirse. Desde el punto de vista de la elección de un mercado libre, eso tiene una explicación muy sencilla. Si la gente elige consumir más, por poner un ejemplo, cumbia villera que Wagner, bueno, evidentemente los cantantes de cumbia villera van a tener un salario muchísimo más alto que cualquier compositor que interprete a Wagner. Nos parece injusto, pero recordemos lo que Menger había dicho del salario. Dice Menger, el salario es el precio que pone la sociedad a una persona por una actividad que de no tenerla sufriría mucho. Es decir, si la sociedad considera que esa actividad que hace esa persona es muy valiosa, le va a poner un precio muy alto porque lo que está pagando es la ausencia de esa actividad. Si dejásemos de tener esa persona realizando esa actividad, produciendo ese bien o produciendo ese servicio, ¿cuánto nos costaría? ¿Lo echaríamos mucho de menos? Si echamos mucho de menos ese bien o ese servicio que esa persona produce, el salario va a ser muy alto. Si no echamos de menos o echamos muy poco de menos ese bien o servicio que esa persona produce, el salario tiende a ser bajo. Así, dice Menger, así se mueve el salario. La capacidad de ventas, dice Menger, bueno, está relacionada evidentemente con las facilidades que tienen ciertos objetos para ser vendidos, para encontrar un comprador, etc. Y las dificultades inherentes no en el objeto, sino en los sujetos que eligen. Recordemos una y otra vez que los objetos como tal no tienen propiedades inherentes, no tienen la propiedad de mercancía inherentes en ellos, no tienen la propiedad de valor de uso o de cambio dentro de ellos, no tienen el valor, valor de uso y de cambio, mercancía, etcétera, todos son elementos subjetivos. El sujeto coloca esos valores dentro de los bienes, porque los bienes no lo poseen en sí mismos. Eso hay que recordarlo. Pero quiero decir, existe evidentemente una capacidad de vender un objeto. Hay objetos que se venden con mucha más facilidad y objetos que se venden con mucha menos. Menger pone el ejemplo de un telescopio frente al arroz. El arroz tiene una capacidad de venta infinita porque se consume en todas partes del mundo, porque lo puede consumir
prácticamente cualquier persona porque está disponible en cualquier comercio, etc. Mientras que el telescopio, por una cuestión de precio, por una cuestión de ser un objeto especializado que gente especializada en la materia, la astronomía, consume, bueno, el telescopio es mucho más complicado de vender que lo que es el arroz, que es de uso común. En ese sentido, Menger también pone el ejemplo de bienes que necesita uno estar especializado para venderlos. El telescopio es uno de ellos. Es decir, si a mí me dan un telescopio para vender, tendría que ponerme a estudiar las características y volverlo atractivo y ser competente una vez que una persona venga y me pregunte sobre qué telescopio recomendar y demás. No se puede. Ahora, dice Menger, el oro es fácil de vender. Es fácil de vender. Porque todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo necesita, todo el mundo lo considera un bien. Se puede vender oro sin ser un especialista en oro. Entonces, de nuevo, hay mercancías que necesitan de gente especializada detrás para encontrar comprador y otras mercancías que podríamos decir, entre comillas, que se venden solas. Hay bienes, es cierto, que en ciertos lugares pierden su capacidad de venta. Por otra parte, hay bienes cuya circulación de por sí es baja. En un país cuyo Islam es ortodoxo y por lo tanto prohíbe el consumo de alcohol, bueno, el vino como tal deja de ser un bien en ese país. Tiene una circulación mínima o directamente nula. Y finalmente, para terminar el capítulo y el audio, dice Menger una cosa particular de la cual la anoté, me pareció extraña, es una obviedad, sin embargo me parece curioso que lo mencione. Dice que todo bien, toda mercancía pierde la forma normal cuando aparece en el mercado. Y que además toda mercancía necesita, dice Menger, ser destruida antes de consumirse. Es sencillo, él está pensando, y lo dice, en los empaquetados, ¿no? Vos comprás manteca y tenés que romper el empaquetado o abrirlo para consumir esa manteca. Es decir, el bien se modifica y uno necesita además destruirlo, partirlo, fraccionarlo. Si compras un sachet de algo tenés que cortarlo, ¿no? El bien no se consume directamente, viene en un paquete que necesita ser destruido para hacer consumo del mismo. Bueno, esto era todo lo que tenía que decir sobre el capítulo 7 justamente del libro de Menger, y solo nos queda un último capítulo. El capítulo 8 es el capítulo final de este excepcional libro.